1:30. Terminamos antecitos para que se tomen un break y puedan seguir si tienen otra clase después de esta. Esperemos que ya se está iniciando la grabación. Por ahorita entonces, mientras que comienza a grabar, voy entrando a su plataforma. Bueno, ya saben, el módulo de contabilidad general. No se me preocupen si no conocen de contabilidad, si es primera vez que ven contabilidad. No se estresen por eso. A mí que me llama más la atención que ustedes aprendan algo y que cuando terminemos el módulo se vayan con algo de conocimiento. Que alguien se quede conmigo en la asignatura, pues yo creo que ya ustedes han visto cómo manejan la universidad los módulos y son 4 unidades. Cada unidad es de 2 semanas. En este caso tenemos la semana 1 en la semana 1 tenemos un pequeño quiz o una evaluación diagnóstica, que ahorita con esa evaluación vamos a refrescar como conocimientos contables, si lo sabían, si no lo sabían, pues los reforzamos. En la semana 1 vamos a ver qué es una empresa y cómo tiene que ver la empresa con el mercado. En la semana 2 ya entramos a ver un quiz número 2. Ese quiz, miren, si ustedes quieren contestarlo, por mí no hay ningún problema. ¿Listo? Yo les ayudo a contestar. ¿Por qué? Porque muchas veces las preguntas de la plataforma son como raras, en el sentido que están mal planteadas o como que ni los mismos tutores conocemos las respuestas. ¿Por qué? Porque eso no lo hicimos nosotros. Ya ese módulo está parametrizado como tal. Entonces, pues yo les ayudo en lo que más pueda. Con la entrega de los trabajos, ya saben que yo creo que cada tercera semana, en este caso, en la tercera semana tenemos un taller número 3. Igual, el taller yo lo descargo, les explico y les doy como una base, cómo lo tienen que hacer. Si está dentro de mi alcance, yo les ayudo a hacerlo y les envío el archivo para que lo adjunten. ¿Listo? Hasta donde yo más pueda. ¿Por qué? Recuerden que la plataforma tiene unas fechas. Después de que se cierre, es muy difícil que la universidad abra esas fechas. Tiene que ser una contingencia extraordinaria que el semestre pasado creo que se presentó, donde a todos los profes y a los estudiantes algo pasó en la plataforma y tuvieron como que reiniciarla y correr como las fechas del corte final, si no estoy mal. Pero tiene que ser algo extraordinario. ¿Listo? Y así vamos a ir trabajando cada módulo. Las grabaciones, termino la grabación, terminamos la clase tipo 9:10 de la noche, estoy cargando la grabación en la parte de conferencias. ¿Listo? Por lo regular, yo lo que hago es cargarlas a YouTube. ¿Listo? Para que el link quede más fácil descargarlos. Si ustedes ven que no les gusta esa parte de entrar a YouTube, entonces lo buscan la grabación en el chat o en la plataforma de ustedes. Digamos que la grabación que hay en el chat es que entren y no necesitan autorización para ver. Bueno, entonces acá vamos a comenzar con una introducción donde va la primera unidad. Vamos a ver que si yo veo esto pequeño, me imagino que ustedes no ven nada. Me indica. ah, Dice, principios básicos de la empresa y la clasificación de las sociedades, origen de la contabilidad, sus usuarios y el proceso contable en la organización y en la ecuación contable. Bueno, ustedes son estudiantes de mercadeo, si no estoy mal. Me corregirán, sí. Sí, mercado y No, publicidad. mercadeo. De pronto se preguntarán, ¿para qué la contabilidad? Resulta que ustedes necesitan tener no un conocimiento de contabilidad como lo que tenemos nosotros los contadores. Bueno, me faltó decirles, yo soy contador, trabajo acá en la ciudad de Bogotá, es como mi segunda vez viviendo acá en Bogotá, por cosas de la vida volví a caer acá,
Trabajo para Ernst Young o EY, una firma de auditores en el área de consultoría contable. No he ejercido como contador, siempre he sido auditor o consultor. Entonces, aquí es donde va la parte de que el contador tiene la pelea con el de mercadeo y publicidad. ¿Por qué? Resulta que ustedes son los encargados de conseguir las negociaciones, publicidad y demás para la empresa. Nosotros como contadores somos los encargados de cuidar la empresa tributariamente y financieramente. Pero hay un ámbito en Colombia, que es un país netamente fiscal, donde el ser emprendedor no sirve. ¿Por qué? Porque nos cobran esta vía y la otra en tema de impuestos. Resulta que si ustedes son mis directores de mercadeo y yo soy el director de contabilidad, ustedes cierran una negociación millonaria y resulta que yo les digo, listo, qué alegría, se consiguieron la mejor oferta, nos va a traer ni clientes para la empresa. Pero para que esa negociación sea legal, necesito la factura, el RUT, si es persona jurídica. Si es persona natural, necesito el RUT, Cámara de Comercio y una cuenta de cobro o un documento equivalente que es lo que ya maneja. Cuando me llevo la sorpresa y me dicen, no, Sebas, lo que pasa es que ese señor no tiene nada, simplemente nos va a prestar el servicio. Ahí es donde entramos en el dilema, porque yo contablemente debo de tener unos requisitos contables, que muchas veces la parte de mercadeo, comercial, mm, son como las dos áreas más difíciles con contabilidad, porque no cumplen los requisitos esenciales para uno legalizar un gasto. Les doy un ejemplo. Muchos de ustedes van a trabajar en áreas donde los van a mandar a viajar. En el momento en que viajen, listo, la empresa puede que les cubra unos viáticos. Oh, sorpresa, llegan a la empresa después de viajar 1, 2, 3 meses. Sebastián, necesito que me devuelva la plata porque pues, gasté esto y esto y esto. Sí, muéstreme la factura, el RUT, el soporte contable para yo legalizar ese gasto. No, es que no lo tengo. Lo siento, no le puedo devolver la plata. Eso sáquelo de su bolsillo. Esa es la pelea que tenemos los contadores con los de mercadeo. Porque olímpicamente, llamémoslo así, ustedes son el nicho que genera el ingreso dentro de una empresa. Les coloco, a ver, un ejemplo. Claro, Movistar, Tigo. ¿Quiénes son los que, aunque no los estoy comparando con la parte, digamos, comercial, pero quiénes son los que generan el ingreso como tal? La publicidad, los comerciales, la parte de mercadeo, porque son los que se encargan de la atracción del cliente como tal. Mientras que uno como contable se encarga de salvaguardar las cifras y que todo esté en orden. Entonces ahí es donde tenemos como la pelea de que si hay un buen asesor, un buen director de mercadeo, muchas veces nos dicen, perdónele esta que el señor nos trae varias cosas para la empresa. Listo. Esto se divide en recursos educativos, lecturas, actividades de aprendizaje y video resumen. Yo casi siempre me centro es en ejercicios prácticos o en el taller como tal. En este caso, la evaluación diagnóstica que vamos a ver en este rato no es calificable, pero sirve para como socializar unos cuestionamientos o principios que trae ahí. Por ejemplo, como esta pregunta. En este caso, creo que son, a ver, son 5 preguntas. ¿Cuáles son las actividades más importantes de la contabilidad financiera en el negocio de Ana Media Luna SAS? A. Atender a los clientes y apoyar la compra de mercancías. B. Las transacciones de la empresa se deben identificar, clasificar y registrar y se debe resumir la información de las operaciones económicas. C. Estar pendiente del recurso humano y las actividades de capacitación. Esta pregunta cabe en lo que acabo de como contar, narrarles. Si no, yo los veo a ustedes, ustedes dirán, ¿para qué me sirve la contabilidad a mí
si yo como persona de mercado y publicidad me tengo que preocupar es por el bienestar de mi cliente y apoyar a la compra de mercancías para que roten y tengamos un flujo de efectivo y un buen nivel de ventas. Pero la pregunta dice, ¿cuáles son las actividades más importantes de la contabilidad financiera en el negocio de Ana en Medialuna SAS? Me imagino que Medialuna es la empresa. Cuando hablamos de contabilidad financiera, sí, muy bonito atender a los clientes y apoyar la compra de mercancías, pero eso es ¿cómo lo podríamos decir? Como un híbrido, como un abracito de la contabilidad. Luego dice, las transacciones de la empresa se deben identificar, clasificar, registrar y debe asumir la información de las operaciones económicas. Para mí sería la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar, clasificar y registrar todas las compras, ventas, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar que tenga la empresa, a pesar de que el módulo está enfocado a la parte de mercadeo. Muy distinto cuando ustedes son una empresa dedicada a la venta y a la prestación de servicios de publicidad. Y la C, estar pendiente del recurso humano y las actividades de capacitación. Eso también es un nicho que me genera ingresos, pero no es como la columna vertebral de la contabilidad. Pregunta 2. Laura es una joven emprendedora que tiene un negocio de confección llamado Media Luna SAS, el cual está creciendo. Laura necesita saber si está ganando lo suficiente para comprar una maquinaria que requiere. ¿Qué tipo de información necesita para tener certeza de comprarla? Uf, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tipo de información necesita Laura para tener la certeza de comprar esa máquina? La primera respuesta dice, preguntarle a la recepcionista qué papeles necesita para un préstamo. B, buscar al contador para que le informe cómo está la situación financiera a la fecha. B, C, buscar el jefe de operaciones y saber qué hace falta. Son tres respuestas como muy atípicas. ¿Por qué? Primero, ella tiene su negocio de confección y está creciendo. Ella necesita saber si está ganando lo suficiente para comprar una maquinaria que requiere. Ojo, muchas veces si hacen negociaciones donde no se conoce a quién se le va a comprar o qué tipo de mercancía es o máquina es la que nos van a otorgar. ¿Por qué? Porque a veces es mejor tener la certeza y credibilidad de la empresa a no saber la procedencia, porque muchas veces por algo económico podemos salir perdiendo. Entonces, es mejor como analizar las cosas. Pero en este caso, la pregunta puntual va, ¿en qué sentido? ¿A quién debe socializar Laura para preguntar si puede comprar la máquina o no? Al contador para que le informe cómo está el flujo de caja de la empresa. Así de sencillo. No quiere decir que ustedes no tengan la potestad, sí la pueden tener, pero deben de conocer la posición financiera de la entidad. Ana necesita identificar algunos de los usuarios de la contabilidad financiera para saber por qué es útil. Todos los anteriores, bueno, respuestas. Si Ana necesita identificar algunos de los usuarios de la contabilidad financiera para saber por qué es útil, las respuestas son todos los anteriores, los usuarios de la información contable son los órganos de control y proveedores, o los usuarios de la información contable son los socios y los empleados. Ojo, a mí no como empleado no es que no me interese, pero es algo irrelevante, porque pues si yo soy el contador, sí, yo llevo las cuentas, pero a mí lo que me interesa es que me paguen. Si a mí no me pagan, voy buscando trabajo en otro lado. En este caso, los socios sí son un órgano que les interesa como tal. Pero viene la otra parte, donde me habla de organismos de control. ¿Qué son organismos de control? La DIAN, Superfinancieras, Super Sociedades, Super Transportes.
dependiendo del origen y el comercio que tenga la empresa. Acá me deja como con la inquietud. ¿Por qué? Porque los socios, yo diría que sí, más los empleados no es tan relevante. Órganos de control, me gusta, y los proveedores no le veo por qué, entonces me iría por todas las anteriores. Vamos a ver ahorita cómo me sale el quiz. ¿Qué calidad de información financiera le debe suministrar el contador de la empresa de Ana, Medialuna SAS a Ana? Resulta que la contabilidad, mucha gente dice, yo no estudio contabilidad porque es matemática. La verdad es que no. Muchas veces, a ver, veo que por acá me está alumbrando. Muchas veces la contabilidad es de una lógica. A ver, esperen. Ay, espérame en un segundo. Le compartimos el link a ella. Y ella se llama López Poveda Angie Lorena. Vamos a ver algo. Oh, no sé por qué no me aparecen en lista. Pero igual, miren a lo que me refería ahorita. El link está montado en la plataforma y muchos de ustedes no conocen cómo buscarlo. Y ahí está. Entonces, espérenme, se lo enviamos. A ver, o la unimos a la llamada. A ver, a ver, creo que ahí ya la estoy llamando. Esperemos a ver si contesta. Listo, ahí ya unimos a Angie Lorena. Entonces, bueno, ahorita volvemos a retomar dónde están los links de clase. Entonces, en esta, resulta que la contabilidad, mucha gente dice, es que eso es matemática. Muchachos, la contabilidad es más de lógica. Y les doy un ejemplo y puede ser cliché, puede ser tonto. La novela más famosa que tenemos acá en Colombia y un referente, Betty la Fea. ¿Ella qué hizo? Una contabilidad creativa. Un conocimiento en contabilidad transformó una empresa sobre papel. Y eso es lo que hacen muchas empresas. Montan una empresa sobre papel y está supuestamente legal. Pero, ¿qué características debe tener la empresa? Ser comprensible, útil y comparable. Creería. Vamos a ver. Esos son los que yo conozco. Por otro lado, dice, el contador de la empresa de Ana quiere explicarle cuál es el proceso contable para registrar adecuadamente los hechos económicos. ¿Qué opción es la que mejor lo describe? La A dice los pasos por seguir para registrar las transacciones de la empresa son informar, registrar, recolectar y clasificar. Luego dice registrar, recolectar, informar y clasificar. Y la última dice recolectar, registrar, clasificar e informar. Yo me iría por la C. Vamos a ver cómo nos da el cuestionario. Vamos a ver. La primera, listo, las transacciones de la empresa. La segunda está bien. Todas las anteriores, comprensible, útil, listo. Ahí ya tienen, el que quiera verificar y realizar el quiz, aunque no tiene nota, lo pueden hacer. ¿Qué recomendación les doy? Cuando hagamos las evaluaciones, o que ustedes vean que yo la voy a hacer, tómenlo el apunte, o igual eso queda en la grabación, o la pueden responder de una vez, para que así salgan de muchas cosas. Listo. Aquí ya tenemos entonces la entrada al curso con una breve explicación de la semana 1 con la evaluación diagnóstica. Me voy a ir inmediatamente a la semana 2.
¿Para qué? Porque quiero ver el taller. Para que de una vez. Bueno, acá tenemos es un quiz. A ver, ¿qué hacemos? Miremos primero los documentos que hay en la semana 1. Si ahorita alcanzamos, hacemos el quiz. Porque no recuerdo hasta qué fecha es la que está habilitada. Pero miramos. Si habilita apenas el 17, hijo, o sea que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Se habilita la otra semana. Entonces, yo el 14 les ayudo a resolver el quiz. Cosa que el 17 o el fin de semana, 18, 19, ustedes ya puedan resolver las cosas. ¿Listo? Para que no se me queden como penando por actividades que uno les ayuda y no sé por qué no las entregan. Ahora sí, entonces me devuelvo a la unidad 1, semana 1, y vamos a ver qué tenemos en las actividades de aprendizaje. A ver, ¿qué tenemos por acá? Empresa BID, empresa mixta, empresa mercantil. Ok. Resulta que cuando en Colombia hay una clasificación de empresas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, de las que yo veo acá, conozco la sociedad anónima, la empresa limitada, la empresa mixta no se me hace conocida, la verdad. Y la empresa BID, primera vez que la escucho en el momento. Y registro mercantil. Resulta que tenemos como opciones. La primera opción, para traer el cajoncito, dice, se forma con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Las responsabilidades de los socios son limitadas por el monto de sus aportes. Está limitada la responsabilidad de los socios al monto del capital y en el cual los derechos y obligaciones incurran especialmente sobre la empresa y no sobre los socios. Este es un tipo de empresa, si no estoy mal, creería que es la empresa limitada, donde se puede constituir mínimo por 2 socios, máximo por 25. Acá hago una aclaración. En Colombia tenemos dos clasificaciones antes de ir a una empresa. Tenemos la persona jurídica y la persona natural. La persona jurídica es el nombre de la empresa y se identifica por un dígito o un NID, que es el RUT, que empieza por 900, 801, 802, en fin. Mientras que la persona natural somos nosotros. Nosotros como persona natural somos los que constituimos la persona jurídica que es la empresa. Y la empresa puede ser limitada, anónima. Esta mixta, ahorita buscamos el significado de mixta porque no lo conozco. Sé que existe limitada, anónima, comandita por acciones, unipersonal y la sociedad anónima simplificada, que la sociedad anónima simplificada es como la más nueva, a pesar de que hace años salió, porque la crearon para obtener beneficios tributarios. Profe, ¿Cómo? disculpe. Dime. Yo había leído en la lectura de la primera semana que la mixta es la que tiene mitad capital de privado y mitad público. Pues creo que tengo entendido que es así. Sí, pues es que mira, acá hay dos cosas. Uno, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, ¿qué confusión podría tener yo? Que me están combinando sociedad con empresa. Y tienes toda la razón. Te doy un ejemplo de empresa mixta. Cuando hablamos de empresa mixta, eh, no me acuerdo cómo se llama la gasera de acá de Bogotá, pero les doy la de Pereira, la empresa de energía de Pereira. Presta un servicio que es energía. Y uno dice, es un servicio público, pero resulta que cuando va uno a mirar la composición accionaria, hay un error, porque el hecho de que preste un servicio público no quiere decir que es una empresa pública del Estado, no. Es una empresa de capital mixto, porque tiene un porcentaje que es
donde manda la alcaldía y tiene un porcentaje privado. Entonces ahí es donde empieza como un delgado hilo conductor. ¿En qué sentido? Que si mi capital supera el público al privado, entonces yo tengo que reportar es a la Contraloría General de la Nación. Mientras que si es privado, reporto a super sociedades. Y ahí gracias por darme esa brecha, porque no, la verdad, no se me vino como a la mente ese concepto de empresa mixta, pero sí tienes toda la razón. Una empresa mixta es que tiene una composición de capital público y capital privado. Eh, y les doy el ejemplo de las empresas públicas o hospitales. Hay muchos hospitales y colegios que son públicos y privados, pero manda en algunos casos o tiene potestad o capacidad mayoritaria el capital privado. En otros casos, el capital público. Siendo así, miremos a ver esta segunda opción. Dice, son aquellas empresas que combinan su actividad comercial económica con acciones que propenden el bienestar de sus trabajadores, contribuyen a la equidad social del país, protección del medio ambiente. A ver, diría que es una vid, que ese concepto sí es, ese sí nunca lo he escuchado. Empresa vid. Perdónenme un segundo que se bloqueó. Ah, no jodas, empresa vid. Las sociedades BIC son empresas que adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios. Miren, un concepto nuevo para mí. La verdad, en lo que yo llevo de profesor y de experiencia laboral, primera vez que me topo con este concepto. Ahí quiero dar un paréntesis. Uno como profe no se las sabe todas. Y si ustedes ven que me estoy equivocando, primero, ante todo, la educación. Todos somos seres humanos. Simplemente, sí, profe, mira que no comparto su concepto por esta razón. Y ya. Claro que dependiendo del tipo de profe. Conmigo no tienen ningún problema en decir que me equivoqué. En este caso, hoy aprendí que era una sociedad PIT. Concepto no para mí. Miremos a ver entonces. Por ejemplo, acá ya vi el concepto de empresa mixta. Se crean por medio de la fusión de capital público y privado para el desarrollo de proyectos especiales como obras civiles, vías, sistemas de acueducto y alcantarillado, entre otros. El registro mercantil es el de la Cámara de Comercio, que es un registro que se hace o se tiene que renovar anualmente. Este documento que expide la Cámara de Comercio es con el objeto de dar y llevar la matrícula del comerciante y el establecimiento de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos de los cuales la ley exige la formalidad. Y ya nos queda el primer concepto que dice que es que combina su actividad comercial económica con acciones que propenden el bienestar de sus trabajadores, contribuyen a la equidad social del país y protección del medio ambiente. Pues diría yo que es una sociedad, una empresa VIP, a pesar de que acá me da como una definición un poco más diferente. Yo encontré otra definición de sociedades BIC. ¿Qué encontraste? Las sociedades BIC son empresas que establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. Con lo último que terminaste. En conclusión, una empresa VIP sería derechos igualitarios, una equidad para todos. Que les doy un ejemplo. Yo hasta hace un mes trabajé para la compañía KPMG. El ámbito de contaduría pública, por salones, uno casi nunca ve muchos hombres. Siempre éramos de estudiantes, uno o dos hombres por salón. Resulta que KPMG es una de las empresas donde el 90% de los cargos son directivos mujeres y el 10% son hombres.
creando una equidad y igualdad, donde las mujeres tienen el mismo derecho, pero no muchas, muchas empresas no es que manejen como ese, ¿cómo lo podríamos decir? Como ese concepto. ¿Ven? Quedó ok acá. Profe, mira que a mí no me aparece esa actividad en la plataforma. ¿Esa es la de la semana 1? Sí, yo la encontré en la semana 1. Me Vamos a parece ver. error, no me deja entrar. Eso pasa porque ya hiciste la evaluación diagnóstica. Ah, sí, la estuve haciendo al tiempo que la estaba haciendo el profe. Entonces, igual no pasa nada, ¿cierto? No, 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 no. Esto los utilizo más que todo como un ejemplo, como para desarrollar la introducción del curso. ¿Listo? Son más que todo como un ejemplo. Esas actividades no tienen como una calificación como tal. Y ya como me nombraban la lectura, vamos a ver qué lectura traen, porque muchas veces no comparto como las lecturas que traen las plataformas, sino que yo mismo les doy las cosas. Entonces, en esta parte dice la empresa, clase, principios contables. La empresa y los principios básicos del inicio de las organizaciones, tipos de empresas y sociedades. Bueno, ahí está como la lectura como tal, pero nos vamos a ir a otro punto. ¿Listo? Esto que vamos a ver ahorita, yo se los comparto. Ahorita les dejo mi número, que alguien me escriba por WhatsApp, o se los dejo más bien anclado en el chat del grupo para que lo trabajen y vean a lo que me voy a referir acá. Vamos a ver algo básico de contabilidad. ¿Listo? El hecho de que ustedes sean virtuales no quiere, y de mercadeo no quiere decir que no conozcan como principios de contabilidad básicos, ¿no? Conmigo los van a ver. Los van a ver, van a conocer al menos por qué existe la contabilidad. Cada semana vamos a trabajar ejemplos prácticos. En algunos casos, yo les voy a mandar un taller por correo. No es entregable, sino que simplemente como para hacer más, para amenizar más la clase. Y que el hecho de que ustedes sean de mercadeo no quiere decir que vayan a ver la contabilidad como sin importancia. ¿Listo? Entonces, esta guía yo se las voy a dejar, o sea, en el chat para que la tengan como unos apuntes. ¿Listo? Bueno, entonces, ya luego de ver como los tipos de empresas, ahorita vamos a entrar a ver qué es la contabilidad como tal. Resulta que, como les nombraba anteriormente, muchas veces la contabilidad, a uno la pregunta que le hacen es, ¿qué es la contabilidad? ¿Es un arte, una ciencia, un procedimiento? Resulta que no hay definición concreta. Es un arte porque yo creo que ustedes han escuchado que la contabilidad se puede maquillar, una declaración de renta se puede arreglar, los impuestos se pueden arreglar. Hay una autoridad tributaria que los vigila y supervisa, pero son pocos los que caen ahí, como en esa auditoría como tal. Dentro de la contabilidad existen dos principios que son los únicos que vamos a ver en este módulo, que es el principio de partida doble y el principio de causación y devengo, y la composición de la cuenta T. Por allá más adelante, ustedes van a tener un taller de transacciones. Creo que es el último taller para entregar. ¿Listo? El que lo pueda resolver, listo. Si no, yo les ayudo a resolver. Por eso no hay problema. Pero creo que es por allá, como en la semana 6 a la 8, que hay un taller de contabilidad. Entonces, por eso quiero iniciar con ejercicios prácticos, porque a la mayoría les da muy, muy duro este tema. Entonces, vamos a ver los principios básicos. Uno es partida doble y el otro es causación. Cuando hablo de causación es reconocer que tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Vamos a hacer un ejemplo. Para publicidad, S.A.
realiza una compra de inventario disponible para la venta por valor de 1.000.000 de pesos más IVA. Esta compra se cancela en efectivo. Listo. Cuando nosotros vemos esto en contabilidad, muchos se me asustan y me dicen, ¿y ahí yo ya qué hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué es lo primero que les aconsejo yo? Aquí no estamos viendo todavía nada contable. Simplemente vamos a ver dos conceptos, partida doble y causación. Cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, si los vuelven a ver en la carrera o en algún otro lado, lo primero que tienen que hacer es identificar los componentes que tengo en la transacción. Primer componente, inventario. Disponible para la venta. Segundo componente, un IVA. Actualmente en Colombia manejamos una tarifa del 19%. Existen los productos excluidos, exentos y grabados. Grabados a la tarifa del 19%. Ay, se me escapa la otra. Y creo que es al 5%. Miremos a ver. Tarifas de IVA en Colombia. Se me escapa como el otro porcentaje. El 16 era anteriormente. No sé si a ustedes les tocaría. A mí sí me tocó el cambio del 16 al 19%. A ver si por acá hay una infografía. 5%. ¿Qué productos tienen el 5%? Los de la canasta familiar. O en su caso hay unos productos que tienen 0, que por eso fueron las marchas hace, ¿qué? 3 años, 4 años ya yo creo, no recuerdo muy bien, donde en la reforma tributaria querían imponer el IVA del 19% a productos de la canasta familiar, de consumo diario. Y eso es un error, porque es que son productos de consumo diario y de vital necesidad. Mientras que los productos del 19% son los con ropa, zapatos, sacando los medicamentos, porque creo que los medicamentos no están grabados, están excluidos. Y el dilema de los útiles escolares. Los útiles escolares, la mayoría, tienen IVA. Y eso hay una pelea muy grande porque los quieren dejar que no estén grabados, porque son necesarios para una educación. Y si vamos a ver, acá en este ejemplo, el inventario es una compra de 1.000.000 de pesos. Y adicional a esto, yo le tengo que multiplicar o calcular el 19%. Esto me da un total de un IVA de 190.000 pesos. Como es un IVA en compras, este IVA se llama IVA descontable o IVA en compras. Acá. Para una compra total de 1.190.000. Y eso que a esto, súmenle, que muchas veces hay retención en la fuente y retentiva, que son conceptos que ustedes más adelante conocerán, pero no los van a trabajar a fondo. Los conocerán para manejar temas de negociaciones, más no que sean de aplicación para ustedes como tal. Listo. Entonces tenemos un inventario, un IVA y ¿cómo se cancela? Pago en efectivo. A ver. ¿Cuánto se pagó? 1.190.000. Listo. Ahí tenemos nuestra base para contabilizar. Pero nos hacen la pregunta, ¿cómo lo vamos a contabilizar? Cuando yo estudié contabilidad, aunque tengo 32 años, me tocó trabajar en una hojita verde y a mano. Ahorita los estudiantes, la tecnología está tan grande que ya hay un software contable en donde les damos las clases. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó a puño y letra, porque los profesores que tuve eran un poco de la vieja guardia. Cuando vamos a contabilizar, utilizamos la cuenta T. La cuenta T es un elemento básico de la contabilidad, donde tenemos un débito y un crédito.
ese débito y crédito tiene una ciencia. ¿Por qué? Porque por un lado aumenta y por otro lado disminuye. En este caso, a la primera cuenta T la vamos a llamar inventario. Resulta que el inventario, siempre que yo compre inventario, va a aumentar por el débito. Luego del inventario dice que tengo un IVA en compras. Ese IVA en compras tiene que ir por el mismo lado o aumenta por el débito. Y resulta que como lo pagué en efectivo, sale de la caja. Pero vamos a aplicar primero el principio de causación, ¿no? Como les decía anteriormente, causación es reconocer que yo tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. ¿Listo? Y acá yo qué voy a hacer, como estoy comprando, primero en mi contabilidad yo tengo que reconocer una cuenta por pagar. ¿Listo? Entonces a esa cuenta T la voy a llamar eh, cuenta por pagar, inventarios. Y como todo debe tener una partida doble, ¿qué es partida doble? Que el débito y crédito estén igualitos, que estén en una balanza. Entonces, en este caso, vengo y sumo 1.000.000 de pesos más 190.000, me da un total de 1.190.000 por pagar. Aquí estamos aplicando principio de partida doble, ¿cuál es? Débito y crédito me tienen que dar lo mismo. 1.000.000 más 190.000 pesos me dan 1.190.000. Y la partida doble, bueno, esa es partida doble y causación. Cuando ya vamos a realizar el pago, yo vengo y traigo otra vez las cuentas T. Me digo, bueno, ¿y ahorita qué hago? Si yo ya pagué, yo ya lo pagué, ¿cómo lo voy a registrar? Como tengo que sacar dinero de la caja me va a disminuir. Entonces por acá le voy a dejar caja general. Y de mi caja general va a salir 1.190.000. Y mi cuenta por pagar por inventarios va a disminuir por 1.190.000. Con esta conclusión, ¿qué podemos ver acá? Que las cuentas por pagar me aumentan por el crédito y me disminuyen por el débito. Me disminuyen por el débito cuando yo cancelo esa cuenta por pagar. Cuando yo la cancelo. Aquí estamos aplicando los criterios de partida doble, causación, y estamos contabilizando sin tener un conocimiento muy extenso de la contabilidad. Listo. Entonces, me vuelvo por acá, quiero mirar algo. Tenemos acá, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver de introducción en la contabilidad? Listo. Resulta que esta contabilidad se divide en ciertos grupos. El primer grupo se llama activo. ¿Qué comprende el activo? La caja, el banco, inversiones, inventario, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles. ¿Qué viene siendo entonces el activo? Dejemos la definición por acá.
son los recursos controlados por la empresa, de los cuales yo obtengo un beneficio económico futuro. Pero, como ustedes vieron acá en la cuenta T, todo aumenta y todo disminuye. Resulta que el activo tiene algo que se llama naturaleza. Así como nosotros, que nosotros tenemos una naturaleza. Podemos ser de buen genio, de mal genio. Resulta que el activo, todo lo que tengan el activo de caja, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta, equipo, intangibles, me aumenta por el débito. Y todo me disminuye por el crédito. Todo me disminuye por el crédito. Este es el primer grupo. Luego tengo el grupo que es pasivo. ¿Qué son los pasivos? Deudas a largo y corto plazo. ¿Qué contienen los pasivos? Cuentas por pagar a bancos, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a empleados y cuentas por pagar por impuestos. Esos serían como los básicos. Resulta que así como el activo tiene una naturaleza, que todo me aumenta por el débito y me disminuye por el crédito, el pasivo, perdón, es al contrario. El pasivo me aumenta por el crédito y me disminuye por el crédito, por el débito, perdón. ¿Cuándo me disminuye? Cuando yo pago esas deudas. ¿Cuándo me aumenta? Cuando yo tengo más deudas. El siguiente grupo se llama patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El capital de la empresa. Y ese vamos a dejarlo solo con el componente de capital. Y también me aumenta por el crédito y me disminuye por el débito. Luego del patrimonio tengo el ingreso. ¿Qué son el ingreso? Las ventas. Ya, puntual. También tiene una naturaleza. Espérenme, que acá veo que hay un error. El patrimonio me aumenta por el crédito y me disminuye por el débito. El ingreso también. Me aumenta por el crédito y me disminuye por el crédito. Débito, perdón. ¿Por qué me aumenta? Por las ventas que yo tenga. ¿Por qué me disminuye? Por las devoluciones en venta. Y por acá ya tenemos lo último, que son los gastos. Como su nombre lo dice, gastos. ¿Cómo lo podemos colocar? Son los de consumo propio de la entidad. Acá. También tiene una naturaleza, solo que este me aumenta por el débito y me disminuye por el crédito. ¿No? Estos que acabamos de ver se llaman elementos de la contabilidad, que son el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y el gasto. De pronto al final vamos a ver el costo, sino que el costo no es que sea muy necesario para ustedes, porque esto es algo general y contabilidad básica, como para que ustedes tengan presente qué es la contabilidad. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No. Por hoy, simplemente les hago como un recordatorio acá. Los links de la clase están en conferencia. Las clases, también la grabación, las van a encontrar en conferencias. ¿Listo? Las van a encontrar ahí por cada semana. Entonces, por ejemplo, semana 1, contabilidad general, link. Y acá abajito le voy a colocar video, semana 1, contabilidad general.
En el caso, por ejemplo, de Angie Lorena, yo lo cité al correo. ¿Listo? ¿Cómo lo cité? Descargué los que tenían lista hasta el momento, porque pues puede ser que en el transcurso de la semana se actualicen. Descargué los correos y les envié la solicitud. ¿Listo? Puedo ver que tuve respuesta. No sé si de pronto sería que hubieron en la plataforma el link de conexión, pero a la mayoría les envié como tal la invitación. Y por ejemplo, acá no, López, no veo que tenga Angie, tengo que volver a descargar las listas. ¿Listo? Entonces, para el siguiente bloque, yo miro qué gente me falta incluir y vuelvo y les envío la solicitud, como para que les quede en el calendario de Teams agendada la clase. Si no, aquí ya tienen el link de la semana número 2, que va a ser la siguiente. Entonces, bueno, chicos, por hoy. Resumen de clase, principios de contabilidad, tipos de empresa, partida doble, causación y elementos de la contabilidad. En la semana 2, vamos a adelantarlo de una vez, aunque el quiz todavía no se abre, pero voy a utilizarlo porque a mí sí me deja. Puede visualizar el cuestionario, pero si está fuera, si este fuera un intento real, podría ser bloqueado. Dice, yo creo que alrededor de 10 preguntas. Sí. Primer pregunta, ¿el contador en el proceso de recopilación de documentos puede verificar la existencia de las operaciones mercantiles? El señor contador puede verificar en la recopilación de los documentos físicos o digitales de la empresa, verificar la existencia de las operaciones mercantiles de la organización. Yo diría que sí, si no quedó la pregunta como rara. Ramiro ya registró su empresa como Muebles SAS. Un cliente de una empresa le pidió un favor de enviarle 6 sillas ejecutivas para una sala de juntas por el valor de 4.500. ¿Qué documento contable debe realizar la señora auxiliar contable? El documento que debe elaborar la señora contable es la factura. Sí, ¿verdad? Porque Ramiro está vendiendo, según lo que puedo entender, sino que está como enredado. El contador debe cumplir con unas normas de clasificación general para llevar la contabilidad de la empresa de Ramiro. Según la normatividad vigente, la que más se utiliza en Colombia es la contabilidad de causación o acumulación. Esto indica que los hechos deben ser reconocidos en el momento en que se realiza la organización, para la organización. Verdadero. Pregunta 4. La auxiliar contable de la empresa le pide una explicación al contador para saber en qué consiste la contabilidad financiera. El señor contador le explica al auxiliar contable que se encarga del registro organizando las transacciones económicas de las empresas para brindar la información. ¿Qué? La auxiliar contable de la empresa le pide una explicación al contador para saber en qué consiste la contabilidad financiera. El señor contador le explica al auxiliar contable. Se encarga del registro organizado de las transacciones económicas de la empresa. Ay, no sé, creo que sería verdadero. No entendí como el planteamiento. El contador de la empresa de Camilo revisa la contabilidad y evidencia que la señora auxiliar contable registró mal unos recibos de caja. En este caso, ¿qué se hace para corregir esta información? El señor contador le explica al auxiliar contable que debe realizar unos ajustes en las cuentas para llevar esos valores a las cuentas que corresponden, ¿sí? Cuando uno se equivoca, uno lo que hace es ajustar o reclasificar. Ramiro compró unas máquinas para su empresa como Muebles Arsas. El valor por el que debe registrar las máquinas es de 4.500 y además pagó 1.200.000 por la instalación, o sea que serían 5.700. ¿Qué debe realizar la señora auxiliar contable? La auxiliar contable de Ramiro debe tener en cuenta el valor de las máquinas más su transporte para registrar adecuadamente el valor histórico.
Vale, acá hay dos cosas que no tienen que ver la una con la otra. Arriba me hablan de instalación y abajo me hablan de transporte. La respuesta es verdadera. ¿Qué pasa? Cuando yo como empresa pago 4.500.000 y pago adicional 1.200.000 para que me lo instalen, como esa instalación es necesaria para que la máquina funcione, entonces sí, lo debo sumar al valor de la máquina. O sea que la máquina me estaría costando 5.700.000. Ramiro quiere saber cuáles son los usuarios internos de la información contable de la empresa y le pregunta al contador. El señor contador le informa a Ramiro que los usuarios son internos, son los socios, junta directiva. Verdadero. Creo que todas están dando como verdadero. El señor Daniel Rodríguez es el contador de Ramiro y le pide que guarde todos los documentos de las transacciones de la empresa. ¿Cómo se llama esta fase según el proceso contable? Es la fase de clasificación, ya que es un proceso ordenado que está en función de dar un orden cronológico a todas las operaciones y hechos comerciales de la empresa. Verdadero. El contador de la empresa de Ramiro requiere siempre de los soportes contables para registrar la contabilidad. La contabilidad debe registrarse con un soporte que son los documentos para hacer su respectivo control, bien sea en su forma manual o en algún sistema, y en el insumo para consolidar estados financieros. Sí, los documentos, todo documento contabilizado debe tener su soporte. El señor Daniel Rodríguez es el contador de la empresa de Ramiro y le pide que guarde todos los documentos de las transacciones de la empresa. ¿Cuál es el propósito? Los documentos le sirven al contador para poder llevar un adecuado registro de las actividades de la empresa y poder organizar la contabilidad para elaborar los estados financieros. Creo que sí. Miremos a ver. Si me fue mal, pues ustedes ya saben al menos en dónde hay el error. 9 de 10. Vamos a ver cuál fue la que me quedó mal. Hasta no me va a salir la respuesta incorrecta. Ah, sí, ya vi dónde sale. Está bien, está bien, está bien, está bien. La pregunta 8 es falsa. ¿Mm? Bueno, ya ahí ustedes ya les ayudé al menos con el quiz. Ya saben dónde buscarlo. Por ahorita, chicos, entonces para que no se extienda más la grabación, tengo una asistencia aproximada de 15 personas. Bastantes, bastante. Faltaron 11. Siempre hay asistencia. Voy a detener ahora sí la grabación. La grabación se ha iniciado. Y bueno, ¿cómo se detiene? Allá.